Buenos muchachos, espero se encuentren súper bien, ¿verdad? Vamos a continuar con el capítulo 4, carga axial, ¿verdad? En este caso vamos a hablar sobre carga térmica, ¿verdad? O esfuerzo térmico asociado a un sistema. Vamos a hablar de elementos estáticamente indeterminados y vamos a hablar de concentradores de esfuerzos, ¿ok? A nivel térmico, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ustedes no sé si han notado que los puentes, ¿verdad? O hay estructuras que no están completamente unidas a otros puntos, ¿verdad? De apoyos. Por ejemplo, los puentes tienen unos espacios entre la calle y el puente, ¿verdad? ¿Qué permite eso? Que el puente, ¿verdad? Cuando se aumente la temperatura se deforme. O veámoslo como en este caso, como una olla de presión. ¿Qué sucede en una olla de presión? Cuando yo aumento temperatura en el sistema, ¿verdad? Básicamente lo que va a hacer es, las moléculas van a empezar a moverse mucho más y van a empezar a expandirse. Si esa olla de presión está tapada, que empieza a aumentar dentro del sistema la presión, ¿verdad? Si esa olla estuviese destapada, no existe aumento de presión, todo va a estar a presión atmosférica, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque está restringido, ¿ok? Eso es lo que sucede también en los puentes, ¿verdad? En otras estructuras, ¿ok? Pero vamos a iniciar primero con definir qué es o cómo se comporta la deformación por aumento de temperatura o reducción de temperatura. A nivel de resistencia de materiales o del curso, todos los materiales en sí se van a deformar. Cuando se calienta la temperatura, se elongan y cuando se reduce la temperatura, se contraen. Hay un caso de un material en específico, ¿verdad?, que tiene un comportamiento un poco diferente, pero a nivel de resistencia, cuando aumenta la temperatura se elonga y cuando reduce la temperatura se contrae, ¿ok? Vamos a tener lo siguiente, resulta ser que tenemos una barra, como siempre, que tiene una longitud inicial, y a esto le vamos a aplicar un delta T positivo, es decir, lo calentamos. El sistema lo que va a hacer es que se va a elongar, desde acá hasta acá, una deformación térmica. ¿Okay? Y esto acá, ¿verdad? Esa deformación térmica simplemente va a estar asociado a lo siguiente, es igual a la longitud inicial por el cambio térmico aplicado por alfa. ¿Verdad? ¿Qué es alfa? Alfa es el coeficiente de expansión térmico lineal. ¿Ok? Es una propiedad del material que ustedes lo van a conseguir en tablas. ¿Ok? ¿Qué unidades va a tener esto? Bueno, va a tener 1 entre grado Celsius o en sistema inglés o 1 entre grado Fahrenheit. El sistema internacional o el sistema inglés. Eso es básicamente. Entonces, cuando yo aumente la temperatura, el sistema se va a elongar. Cuando reduzca la temperatura, el sistema se va a contraer. Eso simplemente es importantísimo, ¿verdad? Si el delta T es positivo, elonga. Si el delta T es negativo, la elongación o la deformación va a ser contracción, ¿verdad? Va a ser negativo. ¿Ok? Eso por ahí. Ahora, ¿a qué viene esto? Bueno, ya sabemos que es la deformación térmica. Es muy sencillo. Resulta ser, bueno, vamos a empezar a hablar de un poquito de elementos estáticamente indeterminados. ¿Ok? Vamos a iniciar con un ejemplo o una definición bastante sencilla. Un elemento estáticamente indeterminado, ¿a qué le suena? Bueno, que básicamente con las ecuaciones de estática que nosotros vimos, no podemos solucionarlo, ¿ok? Es indeterminado estáticamente. Tenemos más incógnitas que ecuaciones a nivel de estática. Por ejemplo, imaginémonos un caso. Tenemos una barra que está en 2 puntos. Está apoyada en 2 puntos. Entonces, esto por acá. Está apoyado acá en 2 puntos, ¿verdad? Tiene sus propiedades térmicas y demás. Y yo le aumento la temperatura, simplemente le aumento la temperatura. ¿Qué va a pasar con esa barra? Si yo aumento la temperatura y ella está libre, se va a elongar libremente. ¿Okay? Sin embargo, vean esta barra, tiene una longitud inicial LI. Por más que yo le aumente la temperatura, si estas paredes son rígidas, ¿ustedes creen que va a aumentar? No, no va a aumentar, ¿verdad? ¿Okay? Si esto está atado a los extremos, no va a aumentar. Igual manera, si yo reduzco la temperatura, por más que yo quiera, él no va a liberarse de esos puntos porque yo estoy apoyándolo o está fijo ahí. ¿Okay? En este sistema, ¿verdad? Por ser 2 puntos de empotramiento, ¿verdad? Simplemente, y no estoy tomando en consideración el peso del elemento, entonces no voy a tener reacciones Y, ¿verdad? Básicamente, porque no tengo ninguna carga en Y. Y el peso es despreciable, la masa es despreciable. Aplico una carga térmica, entonces ¿qué va a hacer él? Bueno, voy a tener un par de reacciones. Por estática sabemos que esta reacción es igual a esta reacción, ¿verdad? Simplemente porque si no, no pueden, si no este sistema se va a acelerar. Entonces le voy a llamar R y R. Las voy a poner en compresión, nada más. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la temperatura. Pero estáticamente lo que encontré fue que las reacciones son iguales, pero no sé cuánto es ese valor, muchachos. Entonces, ese es un elemento estáticamente indeterminado. O bien, por ejemplo, yo tengo un sistema que tiene 3 puntos de apoyo, ¿verdad? En estática.
tengo un pasador por acá, tengo un apoyo simple, por acá hay otro apoyo simple, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una carga aquí distribuida, acá voy a tener dos reacciones, acá una reacción y acá otra reacción, ¿verdad? Hay 4 incógnitas. Y en el plano, recordemos que en estática simplemente tenemos ¿cuántas ecuaciones? Solamente tenemos 3 ecuaciones. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y suma de momentos, ¿verdad? En el plano. ¿Okay? Un plano en la condición más estable, ¿verdad? O más normal, perdón. Igual si tengo un elemento fijo, ¿verdad? Empotrado y un apoyo, es igual estáticamente indeterminado, ¿ok? Simplemente para recordar cuál era la definición. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos un sistema que es estáticamente indeterminado? Tenemos que utilizar nuestras ecuaciones de deformaciones, ¿ok? Pero algo de recomendación, ¿verdad? Que les voy a pedir siempre es, dibujen un diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre me relaciona. ¿Qué es lo que tiene que tener un diagrama de cuerpo libre? Bueno, las cargas del sistema, las reacciones, ¿ok? Tiene que tener las dimensiones, ¿verdad? Necesarias para representar el sistema, si hay orientaciones, si hay ángulos y demás. Un diagrama de cuerpo libre. Y les voy a solicitar también un diagrama de deformaciones. ¿Por qué un diagrama de deformaciones? Porque son dos cosas aparte, ¿ok? Que después les va a ayudar mucho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre acá es simplemente son dos reacciones, ¿verdad? Cuando yo meto la temperatura no sé cuánto es el valor, ¿verdad? Y demás. Lo único que sé es que este punto no se deforma con respecto a este. Entonces, resulta que si yo quiero encontrar qué sucede acá, simplemente hay dos efectos. Un efecto térmico, ¿verdad? Y un efecto mecánico, ¿verdad? Ambos son mecánicos, pero de una carga térmica y una carga mecánica de las reacciones, ¿verdad? Que no me deja que el sistema se elongue. Entonces, ustedes van a encontrar resistencia de materiales desde ya. Una cuestión que se conoce como ecuaciones de compatibilidad, ecuación geométrica, ¿verdad? También es conocida. ¿Qué es lo que hace la ecuación de compatibilidad? Me relaciona cómo se comporta el sistema o cómo se deforma. Es una ecuación más analítica. Está definida para cada uno de los sistemas que yo vaya a analizar, ¿ok? En este caso, resulta ser, ¿qué pasa desde acá hasta acá, muchachos? La longitud inicial, por más que lo caliente, va a llegar a ser la misma longitud inicial final, ¿verdad? Perdón, va a ser la longitud final. Igual si lo reduzco a la temperatura, igual, porque estos son apoyos fijos, ¿ok? Entonces la deformación total de ese sistema, por ejemplo, es algo sencillo de ver, es cero, ¿verdad? No se deforma, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, muchachos, cuando yo tengo un elemento que está estáticamente indeterminado y le aumento la temperatura, en este caso, y no tengo cargas externas aplicadas mecánicas, ¿verdad? Debido a cargas mecánicas, y solamente carga interna, carga térmica, ¿verdad? Entonces se va a comportar el sistema. ¿Qué sucede? Bueno, cuando yo aumente temperatura, en este caso, que es lo que estoy suponiendo que va a empezar, estas reacciones van a empezar a actuar, ¿verdad? Entonces yo voy a tener esta deformación total, es igual, que es total, voy a ponerle por acá, es igual a una deformación térmica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema tiende a deformarse térmicamente. Sin embargo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quito este apoyo? Si yo quito este apoyo y aumento la temperatura, él va a empezar a, ahorita lo voy a dibujar por ahí, se va a empezar a deformar, ¿verdad? Térmicamente. Pero no es cierto porque este apoyo no me lo va a permitir, entonces alguien tiene que devolverme ese sistema hacia acá. Entonces va a aparecer que es esa fuerza interna, ¿verdad? Que se va a generar, que se superpone, esta es térmica, más una deformación mecánica debido a la fuerza interna, ¿verdad? La carga interna, ¿ok? O a las fuerzas internas. Entonces voy a dibujar por acá el diagramilla, ¿verdad? De deformaciones. El diagrama de deformaciones es el siguiente. Voy a dibujar por acá. Simplemente sería, tengo el sistema que está en la condición normal. Voy a hacer una superposición de efectos, ¿verdad? ¿Cuál sería la superposición de efectos? Bueno, voy a quitar este apoyo y voy a decir que esta condición de carga del sistema es igual a una viga que está sin uno de estos extremos, ¿verdad? Entonces, es decir, yo vengo y elongo el sistema, ¿ok? Que se elongue lo que tenga que elongarse. Voy a dar simplemente este apoyo de acá, una elongación térmica, ¿verdad? Y después le aplico una carga, que es la carga interna, ¿verdad? Para que me devuelva el sistema a mi condición real, ¿ok? Esto sería más el efecto, que ahorita más adelante voy a hablar de un sistema que se llama método de la fuerza, ¿ok? Que lo que va a hacer, esta se deformó para acá, y el otro efecto, que es la fuerza esta R,
¿Qué va a hacer? Devolverme el sistema a la condición que en realidad es, ¿ok? Entonces me va a hacer una deformación mecánica, ¿ok? Entonces esto que estoy acá simplemente es haciendo una superposición de efectos, ¿verdad? El efecto térmico más el efecto de la reacción, ¿ok? Mecánica. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, simplemente 0 es igual, ¿verdad? Que es la deformación total, esto nunca se va a deformar y este sistema se descompuso en dos subsistemas, ¿verdad? Que uno asocia la carga mecánica y otro asocia la carga de la reacción, ¿verdad? Entonces 0 es igual ¿a qué? A la carga térmica, ¿verdad? La deformación térmica, que simplemente sería el cambio térmico por la longitud inicial por alfa, ¿ok? Más la deformación mecánica. Ojo, ¿cómo asumí yo la carga estática hacia adentro en compresión? Entonces recordemos del video anterior que es la carga interna. La normal acá es menos R, ¿verdad? Entonces sería menos R por la longitud inicial entre el área por el módulo de elasticidad. ¿Okay? Y de aquí podemos obtener cuánto es este valor de R. Vean que la única incógnita, si yo sé cuánto es el material, el cambio de temperatura y todo, lo único que no conozco es R y de ahí pueden encontrar este valor de R. ¿Ok? También, si ustedes lo ven gráficamente, ¿qué sucede? Bueno, gráficamente, esta deformación debe ser igual a esta deformación, solo que hay que tener cuidado. Cuando yo comparo dos valores, ¿verdad? Yo no puedo comparar aristas negativas, ¿ok? Esto es una elongación, por ende, cuando es una elongación, ¿qué valor tengo? Positivo. Cuando es una contracción, ¿qué valor tengo? Negativo, ¿verdad? De hecho. Ahora sí, cuando yo comparo esos dos valores, no puedo comparar un valor positivo con uno negativo. Entonces, hay que recordar que se comparan en valor absoluto, ¿verdad? Este valor de acá me va negativo, entonces le antecede un menos, o siempre recuerdo que lo tengo que comparar en valor absoluto, ¿ok? Nada más. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de métodos para análisis de elementos estáticamente indeterminados. Ahora vamos a terminar este video hablando un poquito de concentradores de esfuerzos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, bueno, ya vimos un poquito de todo, ¿verdad? De formación térmica, un poquito de elementos estáticamente indeterminados, qué significa, qué son, más o menos cómo se resuelven, que después vamos a analizar mejor, ¿ok? Bueno, resulta ser que también en la ingeniería tenemos diferentes elementos, ¿verdad? Que tienen diferentes geometrías. Ustedes van a encontrar que hay elementos, por ejemplo, vamos a hablar de concentradores de esfuerzos. ¿A qué le suena eso? Simplemente que hay una concentración de esfuerzos en ese punto. Y, por ejemplo, imaginémonos algo como esto. Voy a hacer algo así medio brusco. Yo tengo una barra que tiene dos áreas diferentes. Le aplico la misma carga P. Y la misma carga P aquí, ¿verdad? Está en equilibrio. ¿Cuál es la definición de esfuerzo, muchachos? Esfuerzo simplemente, el esfuerzo normal promedio es igual a una fuerza interna, ¿verdad? Normal entre el área. Esto es un área 1 y esto es un área 2. ¿Qué pasa acá? El área 1 es mayor al área 2. Entonces, la carga interna a lo largo de cualquier punto es igual, ¿verdad? Pero acá el esfuerzo que va a ser menor porque el área es mayor. ¿Qué pasa acá? El esfuerzo es mayor porque el área es menor. Recuerden que son inversamente proporcionales. Entonces, justamente en este punto de acá, ¿verdad? Cuando yo dibujo la línea de flujo de fuerza, que va a venir algo así. Recuerden el principio de Simon que decía que se distribuye uniformemente, ¿verdad? Sin importar donde yo me ubique. Vean que acá yo voy a tener una concentración de líneas de fuerza, ¿verdad? Entonces aquí hay una concentración de esfuerzo, básicamente. Ven que hay un salto grandísimo del esfuerzo que hay acá y el esfuerzo 2, ¿ok? Entonces, gráficamente o experimentalmente, perdón, que sería, se generaron unos gráficos que van a relacionar el área de este segmento con esta otra área, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar un valor K, que este es el concentrador de esfuerzo K. A nivel de carga axial vamos a tener dos concentradores de esfuerzos. Uno es cambio de áreas, ¿verdad? En este caso de un área 1 a un área 2, ¿verdad? Súbitamente. O bien cuando tenemos agujeros. ¿Qué sucede cuando tenemos agujeros? Igual, bueno, imaginemos lo siguiente. Tenemos un agujero por acá y una carga P. ¿Ok? Recuerden que todo falla por su eslabón más débil, ¿verdad? En este caso, esto es un área 1. Esto tiene un diámetro, ¿verdad? Y tiene un espesor también, esto hacia adentro, ¿verdad? El área transversal. Entonces, ¿qué sucede aquí en esta área, muchachos? Justamente en este punto, esta área voy a poner el agujero, que sería lo que queda
después de que le reste el diámetro a esta longitud, ¿verdad? Porque aquí va a tener un área hacia adentro, ¿verdad? Que es donde se encuentra el material. Esa área es mucho más pequeña que esta área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que quitarle el diámetro del agujero que va hacia adentro. ¿Ok? A esta longitud. ¿Ok? Entonces menor área. Entonces vean lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Igual, muchachos, si analizamos las líneas de fuerza. ¿Okay? Esta va a ser algo así. Esta va a ser algo así. Esta va a ser algo así. Igual. ¿Ok? Va a haber una concentración en este punto y en este punto. ¿Ok? Igual manera. ¿Qué pasa en las concentraciones de esfuerzos? Que la distribución de cargas no es uniforme, entonces van a haber unos picos máximos. Y esos picos máximos se pueden, nosotros como diseñadores podemos contemplarlos utilizando un concentrador de esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que para cualquiera de estas dos condiciones, en las tablas les van a decir a ustedes que el esfuerzo, ¿verdad?, crítico es igual al concentrador de esfuerzo K por el esfuerzo promedio. ¿Okay? Este esfuerzo, ojo, que este esfuerzo promedio, ¿dónde lo calcularían ustedes? ¿Donde el área es mayor o donde el área es menor? Se calcula donde el área es menor, ¿verdad? Porque sería el esfuerzo máximo. En este caso sería en esta área y en este caso en esta área transversal donde quito el agujero, ¿verdad? Que no existe ese material. Y lo multiplico por el valor K, que eso lo encontramos en unos gráficos, ¿verdad? Que van a tener diferentes relaciones. Por ejemplo, para el gráfico que tiene dos áreas va a tener este valor de acá, ¿verdad? Y este valor de acá tiene una relación con esa área. De igual manera, el otro va a tener una relación con el diámetro del agujero o el radio del agujero y esta distancia D, ¿verdad? O esta altura. Y eso simplemente es un valor de tabla, no nada del otro mundo, ¿ok? Entonces, con respecto a este tema, muchachos, es muy sencillo simplemente ir al libro, ¿verdad? Ver la gráfica que corresponde, las dimensiones que yo tengo y con base en eso, encuentro el concentrador de esfuerzos, ¿ok? Estaríamos con este video, muchachos, les agradezco montones y nos vemos en el siguiente, que voy a reforzar un poquito los elementos estáticamente indeterminados, ¿ok? Nos vemos.